Para comenzar, nos vamos a conectar con Argentina. Estamos de vuelta. En primer lugar, le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado de honor. Él es el doctor Juan José Gigliotti. Él es su director de la Fundación ENAP, Estudios para las Neurociencias Aplicadas. Él es doctor en medicina con especialidad de neurocirugía. Él nos acompaña el día de hoy desde Argentina con el tema El arte de decidir, cómo equilibrar la razón con la emoción. ¿Quién nos enseña? Bienvenido, apreciado doctor. Gracias por su valioso apoyo en nuestro cuarto CITAD. Bienvenido. Hola, muchas gracias Ruth por la invitación. Para mí es un honor compartir con todos ustedes. Buenos días para algunos, buenas tardes para otros, buenas noches para otros. Vuelvo a repetir, Ruth, que para mí es un honor estar contigo, te agradezco mucho la invitación y además agradezco a todo el grupo de docentes 2.0 que hace posible este congreso a nivel virtual, y una mención especial a tu esposo, que hace la cuestión técnica y hace que nos acerquemos unos con otros y que en este momento que estamos todos encerrados, creo yo, cumpliendo la cuarentena, está haciendo posible que todo esto sea transmitido con la excelente calidad que lo está haciendo. Por eso un agradecimiento para él, que sé que no se ve, pero es el que de esta mañana nos está diciendo cómo poner las luces, cómo poner las cosas, a lo cual muchos no estamos acostumbrados. Así que muchas gracias. Gracias. Y les deseo mucha suerte a todos mis compañeros que van a exponer en el día de la fecha y mañana. Me toca un tema justo en estos momentos que estamos viviendo, el tema de las decisiones. Si hay alguien que nos enseña a decidir y cómo la razón o cómo la emoción o cómo el instinto influye en todo esto. Tenemos que saber que las neurociencias tienen mucho para aportar en lo que es el aprendizaje y el conocimiento, no solo por la teoría que se viene dando desde siglos anteriores sobre cómo influye el cerebro en la educación, sino porque ahora en los laboratorios de neurociencias podemos medir ciertas actividades cerebrales con cierta tecnología, y eso hace que nos arrime un poco más a cómo piensa la gente, cómo piensan los alumnos, cómo piensan los chicos cuando se les presenta algún nivel de dificultad y cómo deciden, cómo es el proceso de decisión de cada uno. Y para eso vamos a hablar mínimamente de cómo funciona el cerebro y cómo toma las decisiones. Nosotros podemos ver cualquier parte de nuestro cuerpo, podemos ver nuestras manos, nuestros brazos, podemos ir al médico si nos duele el estómago, si tenemos una opresión en el pecho, pero hay algo que no vemos y quizás porque no lo vemos no le prestamos atención. Y es algo que tenemos dentro de la cavidad craneal, que es el cerebro. Una estructura que pesa 1,360 kg y que es el aparato tecnológico más importante que hay en el mundo. No hay tecnología que lo supere hoy en día. Y con él tenemos que saber que si lo ponemos a trabajar, podemos hacer lo que querramos. Podemos conseguir lo que querramos, pero tenemos que ponerlo a trabajar. Cuando uno habla de decisiones, tomar una decisión, nosotros vamos a hablar de las decisiones complejas, porque hay dos tipos de decisiones en nuestra vida. Hay decisiones que, de acuerdo a lo que decidamos, sabemos que van a producir un resultado lineal y esperado. Cualquiera de nosotros en este camino sabríamos qué camino recorrer y qué nos lleva al final del camino.
con lo cual no es una decisión compleja, sino que es una decisión prácticamente intuitiva. Pero sí vamos a hablar de las decisiones complejas, de aquellas que tenemos que tomar un sentido y la que sabemos que probablemente no dé un resultado lineal, ni siquiera el esperado. Nos referimos a, por ejemplo, cuando decidimos casarnos o formar una pareja, cuando decidimos comprar una casa, nuestra casa en la que vamos a vivir toda nuestra vida, si decidimos mudarnos de un país, si decidimos una carrera o un oficio, la familia, si vamos a tener o no vamos a tener hijos. Y hasta muchas veces la compra de un auto lleva a este tipo de un proceso mental que nos hace a veces tener angustia, pánico, ansiedad, como vamos a ver ahora. Sabemos también que hay decisiones que uno las toma individualmente y son decisiones que van a producir un resultado y que dependen de uno mismo. Pero también sabemos que hay decisiones que las debemos tomar junto con otros individuos. Y vaya, en esta época sí es bastante compleja esta decisión, porque muchas veces las decisiones que tomamos no son las que individualmente hubiésemos tomado, pero las tomamos porque el grupo las toma. Y esto tiene algo para bien y algo para mal, como vamos a ver en las próximas diapositivas. Para entender cómo funcionamos, tenemos que saber que el cerebro, tal cual lo conocemos ahora, el del Homo sapiens sapiens, tiene una evolución de 200.000 años. En esos 200.000 años, el cerebro es el único órgano que se ha duplicado en tamaño y se ha triplicado en el peso. Pero este cerebro, tal cual lo conocemos ahora, que es el Homo sapiens sapiens, que es el hombre que piensa lo que piensa, y en realidad mal llamado así, porque si el hombre pensara en las cosas que hace, en realidad no las haría. Pero bueno, la ciencia le dio ese nombre, el Homo sapiens sapiens, y este cerebro, teóricamente racional, en realidad es un cerebro, el cerebro humano, es un cerebro que deriva del cerebro de los mamíferos, de 200.000 años para atrás. Y ese cerebro de los mamíferos deriva del cerebro de los reptiles, de hace 500.000 años atrás. Pero una característica importante es que el cerebro, como lo conocemos hoy en día, tenemos entonces el cerebro humano, como lo conocemos tal cual, que es el llamado cerebro racional. Tenemos metido dentro de nuestro cerebro el cerebro de los mamíferos, que es el llamado cerebro límbico, porque el cerebro emocional, cerebro límbico, basta con ver alguna de nuestras mascotas, perro, un gato, la que sea, que son emociones puras. Eso lo tenemos incorporados en el centro del cerebro. Y además traemos de arrastre el cerebro reptiliano, que es el cerebro instintivo, es el cerebro que tienen los reptiles, solamente su función es la de mantener en orden el organismo en cuanto a la presión arterial, al pulso, a la respiración, a la reproducción, y la única emoción que tiene es la emoción del miedo. Las lagartijas, la única emoción que representa es el miedo. Es un cerebro que no aprende, por eso es un cerebro automático. Esos tres cerebros hoy en día los podemos ver en esta diapositiva, como una resonancia magnética, se ven las tres porciones del cerebro. El cerebro del neocórtex o cerebro racional, el cerebro límbico, que es el cerebro emocional, y el cerebro reptiliano, que está en esta parte baja, que es el cerebro instintivo, que es el reptiliano. Estos tres cerebros están hablando continuamente y van tomando decisiones. Nosotros tenemos entre 50.000 y 70.000 pensamientos por día. Y alguno queda. Y con ese pensamiento decidimos algo. En ese pensamiento hay un juego entre los cerebros. Los factores que intervienen son básicamente tres: la razón, la intuición y la emoción a la hora de decidir algo. Algunos hablan de la espiritualidad, pero es algo que se está estudiando, todavía no está del todo aceptada. Para algunas escuelas sí, para otras escuelas no, pero sí
la razón, la intuición y la emoción son los factores que intervienen cuando decidimos algo. Hablar de cerebro es hablar de neuronas. Y las neuronas, hay prácticamente 100.000 millones de neuronas y otras 15 veces más de células que las sostienen. Dos características especiales de las neuronas para esta charla, que vale la pena que conozcan para todos los docentes, alumnos, profesores y la gente en general, dos características fundamentales. La primera es que las neuronas no están unidas, no están estrechamente unidas, están separadas por un espacio de 0,1 micrón. Eso hace que las neuronas se acerquen o se alejen formando cordones. Y vamos a ver qué cordones va a formar, de acuerdo al estímulo que nosotros le demos. Se pueden acercar o se pueden alejar. Nosotros, desde el nacimiento, con los 5 sentidos, estimulamos a los bebés. Los hacemos caminar al año y monedas, los hacemos hablar un poquito más tarde, bebé va viendo imágenes, va escuchando sonidos, va oliendo, y se van formando grupos neuronales que se llaman redes neuronales, que tienen que ver con cada cosa de las cuales fue aprendiendo ese cerebro. Estas redes neuronales, lo que veníamos diciendo, esas características, son, por ejemplo, el área visual, como podemos ver aquí abajo, el área auditiva, puede ser el área gustativa, se van formando cordones neuronales de acuerdo a los estímulos que vamos teniendo desde chicos. Ahora, si estuviésemos en una charla con gente delante, y ustedes mismos, podríamos decir, la pregunta es, ¿para qué sirve el cerebro? Y en realidad, cuando esto se habla con la gente en cara a cara, surgen muchas respuestas. El cerebro sirve para pensar, el cerebro sirve para razonar, el cerebro sirve para que ponga en funcionamiento otros órganos. Se dan todas este tipo de respuestas. Y en realidad el cerebro cumple una sola función, una sola. Todo lo que hacemos en nuestra vida, el cerebro lo piensa en función de una sola cosa. Es la de sobrevivir. Todas las cosas que hacemos en nuestra vida, nuestro cerebro nos dicta si esto es bueno para cada uno de ustedes o malo para cada uno de ustedes. Y ojo, porque el cerebro nos juega trampas y muchas veces nos juega en contra. Nosotros, los neurocientíficos, decimos que el cerebro puede ser tu mejor amigo o vos podés ser su peor esclavo, de acuerdo a cómo lo uses. Por eso es muy importante enseñar a usar el cerebro. Si yo les preguntara a cada uno de ustedes, sabemos que tenemos 3 cerebros, tenemos un cerebro reptiliano, que es automático, un cerebro límbico, que es puramente emocional, y un cerebro racional. Les pregunto, ¿qué parte del cerebro utilizan todos los días durante todos los días de su vida? Y si ustedes se ponen a pensar, verían que el cerebro que más utilizan durante su vida es el cerebro reptiliano. El 90 a 95% de lo que ustedes hacen en su vida tienen que ver con el automatismo. Como ejemplo, cuando hacemos los ejercicios, si tuviésemos gente adelante, si ustedes se fijan y hacen el ejercicio de cruzarse de brazos, van a ver que toda su vida se cruzaron de brazos de la misma manera. Si lo quieren hacer ahora, pensando, usando el cerebro racional, hacerlo en forma distinta, verían que habría un retardo en ese pensamiento de hacerlo distinto. Hay unas 0.47 milisegundos en los cuales el cerebro piensa distinto. Si ustedes se cruzan así, hacerlo al revés les va a costar. Lo mismo sucede si ustedes estrechan la mano de esta manera. Ven la posición de los pulgares, ven la posición de los dedos, y si lo quisieran hacer distinto, les costaría.
No es que no lo puedan hacer, pero les costaría un poquito más. Einstein decía que romper un hábito es mucho más difícil que romper un átomo, justamente porque esto en algún momento nos sirvió y el cerebro aprendió a que tiene que hacerlo así. Y hacerlo de otra manera significa gastar energía. Cuando usan el cerebro racional, gastan energía y el cerebro no le gusta gastar energía. Por eso se boicotean y los va a boicotear continuamente. Esto, que parece una cosa sencilla, llevado al terreno de lo emocional, llevado al terreno de cómo actuamos nuestra vida, vamos viendo que muchas veces muchas actitudes, muchos hábitos y muchos comportamientos que tenemos durante la vida diaria también nos puede perjudicar porque vamos a actuar siempre de la misma manera. Si formamos un cordón neuronal que nos hace pensar siempre de una manera negativa, pesimista, siempre vamos a pensar en forma pesimista. Si logramos cambiar ese hábito y transformarlo, que ya vamos a ver cómo, acciones positivas, vamos a tener pensamientos positivos y eso va a servir para nuestra performance en la vida. Sabemos que nuestra vida, nuestra alegría o nuestras tristezas, nuestras frustraciones, nuestros desencantos, nuestras desilusiones, están ligadas al aspecto emocional. Y gracias a ese aspecto emocional tomamos decisiones. Significa que el 80% de las decisiones que tomamos, cuando salimos de ese automatismo diario, las decisiones que tomamos, el 80-85% de las veces lo hacemos desde un punto de vista emocional, no racional. Por eso, las escuelas, las instituciones educativas, están fallando al creer que los alumnos necesitan muchos conceptos cognitivos y en realidad hay que prepararlos para el aspecto emocional, como vamos a ver en las diapositivas que siguen. Porque la emoción es lo que va a caracterizar la decisión. La mejor calidad de una decisión depende de cómo estemos emocionalmente en ese momento y cómo estemos pensando en ese momento esa decisión. Cuando uno toma una decisión, saliendo de lo básico, decíamos que el 10% cuando nacemos, en el momento del parto, al nacer, tenemos ya redes neuronales en nuestro cerebro, solo un 10 a un 15%. Esto significa, como si yo le regalara una notebook a cada uno de ustedes o a dos hermanos les regalo la misma notebook, viene con programas instalados. Esos programas sirven para ejecutar algunas cosas básicas. Cuando nacemos, tenemos programas básicos sobre el cual se van agregando nuevas neuronas. Gente tiene que saber que todos los días se van regenerando neuronas y van naciendo neuronas. Nosotros tenemos que saber a dónde las vamos a colocar. No depende del afuera, depende de uno mismo, de creer, de tomar la actitud de decir dónde vamos a colocar esas neuronas, en qué cordón. Obviamente que al principio uno piensa en el hablar, en el caminar, en el sentir. A los 40 minutos un bebé ya puede registrar la imagen de su madre, ya interpreta cuál es la imagen, interpreta sus latidos cardíacos, interpreta su olor, y eso va formando cordones neuronales. Y así, ese grupo neuronal es el encargado de decidir en el momento qué cosas va a hacer. Si yo decido en este momento caminar, se va a activar el grupo neuronal, la red neuronal motora. Si yo decido hablar, en este momento se están activando neuronas del área del habla, del lenguaje, y así sucesivamente. Pero cuando tenemos ciertos comportamientos que venimos arrastrando desde chicos, también va formando cordones neuronales. Se va haciendo como un cableado cada vez más intenso y eso va a depender de las decisiones que tomemos. Como ejemplo, yo les diría, saliendo del tema del hablar, de las cosas básicas que les enseñamos a nuestros bebés, a nuestros hijos, las cosas básicas. Si ustedes se ponen a pensar, ¿cuándo se forma la red neuronal para que un bebé
adquiera el concepto de puntualidad. ¿Cuándo adquieren los chicos la red neuronal del respeto de los compromisos, del respeto al otro, de la responsabilidad, de la autosuficiencia, de la individualidad, del autocontrol, de la impulsividad, del dominio emocional en la conducta y el lenguaje? ¿Cuándo se forman esas redes neuronales? ¿En qué momento de la etapa del desarrollo cerebral se forman esas redes neuronales? Eso se forma a los 3 años. A los 3 años, un chico de esta edad, un niño de esta edad, tiene todas estas redes neuronales ahí, con las neuronas que se están toqueteando. Nosotros tenemos el compromiso, padres primero, y después como educadores segundo, de enseñar todas estas cosas, de estimular todas estas cosas, para que este niño de 3 años adquiera toda esta red neuronal en forma prácticamente como lo desearíamos que sean nuestros hijos. Si seguimos para adelante, cuando los niños adquieren el concepto de libertad, de dignidad, de igualdad, de nobleza, de justicia, de verdad, de belleza, de felicidad. ¿Cuándo lo adquieren? Lo adquieren a los 6 años. Quiere decir que a los 6 años estos chicos ya tienen todas esas redes neuronales formadas, todas. Un niño de 6 años sabe distinguir qué es cada cosa. Obviamente, por una cuestión de tiempo, hay muchos experimentos en el mundo, nosotros en los laboratorios de neurociencia los hacemos, y vamos viendo que van adquiriendo todos estos conceptos, y además podemos medirlo, algo que hace 40 años no podíamos hacer, con ciertas tecnologías que vamos a ver al final. Significa que a esta edad, cuando entran a la escuela, ya tienen patrones de decisión de acuerdo a cómo fueron educados desde las casas, desde los padres, desde el medio en el cual se mueven. Toma patrones de decisión. Porque esa decisión es única y no se repite. Quizás tengamos 2 hermanos en la misma familia, pero los 2 forman redes neuronales diferentes, vamos a ver por qué. Pero sí es importante que ese patrón de decisión, cuando se forma desde chico, es muy difícil cambiarlo desde adulto, ese patrón de decisión se repite. ¿Qué significa esto? Que en la toma de decisiones, entonces intervienen la educación de los padres primero, la escuela segundo, los tomamos ya cuando ya tienen todo esto incorporado, las experiencias que van teniendo a lo largo de su vida van formando redes neuronales y las experiencias presentes también van agregando neuronas, las van acercando o las van alejando, y todo eso forma una red neuronal que va a motivar una conducta, y la conducta, la decisión. Quiere decir que cuando un chico está en esta posición, hay que dejarlos, porque es lo que buscan las empresas, porque esta niña va a ser creativa. Sabemos que estamos en la revolución 4.0, va a ser extremadamente creativa y es lo que buscan las empresas. Va tomando con estos patrones de decisiones qué va a hacer en su vida, ya lo está imaginando. Va a ser una niña tranquila, va a ser una niña que no tenga niveles altos de ansiedad, quizás baja tolerancia a la frustración. Eso lo vemos, lo medimos, lo sabemos. Si de chico tenemos esta actitud, vamos a ser de grande de esta actitud. Si de chicos tenemos esta actitud, de grande vamos a tener esta actitud frente a los demás, frente a la vida, frente a los problemas. Y las cargas de frustraciones son importantes cuando no lo podemos manejar desde chico. Es cierto que las mujeres y los hombres piensan y deciden un poco diferente, pero eso tiene que ver también con una estructura del cerebro, se llama cuerpo calloso, no vamos a hablar. Los hombres tienen una parte más grisácea de este cuerpo calloso y las mujeres más blancuzco. Esto hace que las mujeres tengan más empatía emocional
emocionales que se ponen en el lugar del otro, y los hombres tengan más una empatía de tipo cognitivo, justamente porque el área gris es un poquito más desarrollada. La empatía del hombre es, si por ejemplo a mí me echaran del trabajo y se lo comento a un amigo, mi amigo me va a dar respuestas cognitivas, ¿no? Decir, bueno, Juan, mañana te tomarán en otro lado, vas a encontrar trabajo en otro lado, en otro lugar. En cambio, si se lo comento a una mujer, la mujer hasta quizás se ponga triste o se ponga a llorar conmigo porque es más empática desde el punto de vista emocional. El hombre es más cognitivo. Por eso que en el lenguaje no verbal, que es cómo se comunican los seres humanos, la comunicación de los seres humanos es más no verbal que verbal. El 25% del lenguaje entre los seres humanos, el 25% solo es verbal, el 75% es no verbal. Por eso que cuando se enfrentan dos chicas, como tienen muchas áreas de asociación, en 30 segundos es como que dos chicas se escanean completamente. En cambio, cuando se encuentran dos chicos, lo único que pasa es esto. Se dicen hola y nada más, porque tienen áreas cerebrales de conformación distinta en algunos puntos. Una cosa que hay que entender es el ejemplo del iceberg. Tenemos una parte consciente y una parte inconsciente. Todo ser humano tiene esto. Nosotros vemos la parte consciente, que es lo menos que vemos. Esto es lo que, por lo cual conocemos a una persona, pero sabemos que lo mueve un inconsciente. Esta teoría del iceberg es lo que decimos que nosotros conocemos a los demás por sus comportamientos, por su personalidad y por sus actitudes. Pero estos forman el 5% de lo que conocemos. El 95% restante es todo lo que está ahí abajo. Lo hace su carácter y su temperamento. Dentro de su carácter, esa persona, ese individuo, ese niño, tiene principios, valores, educación y experiencia. Todo esto hace un cóctel, está ahí en el inconsciente de cada uno de nosotros, que lo vamos formando a partir de que nacemos, que se fortifica antes de los 6 años, y ahí es donde tenemos que ir a trabajar para modificar esto, para modificar esto de arriba. Si no modificamos esto de abajo, es muy difícil modificar lo de arriba. No podemos pedir a un chico que se comporte, que no hable en el aula, que se comporte adecuadamente, que no tire las cosas al piso, que no sea caprichoso, si no trabajamos acá abajo. Es imposible. Como padres y posteriormente como profesores y educadores. Es imposible. ¿Cómo es el pensamiento humano? ¿Cómo sería el pensamiento humano? ¿Cómo piensa una persona? Siguiendo el ejemplo del iceberg, esta diapositiva la he extraído de un neurobiólogo, un biólogo argentino, Stanislav Bardach, que me pareció muy importante, porque habla justamente del iceberg. Y nosotros tenemos que ver entonces que nuestro 5% es como la gente nos conoce. Y el 95% lo tenemos aquí abajo. Ahora, la gente nos conoce por cómo nos comportamos. Y nos dicen, vestite de esta manera, hace tal cosa, hace tal otra, para lograr un rendimiento. Si no hacemos lo de acá abajo, no vamos a llegar acá arriba. Si nosotros somos empleados bancarios y tratamos mal al cliente, si nosotros somos secretarias y tratamos mal a las personas que vienen, ese comportamiento malo vamos a tener una mal performance. Entonces, probablemente nos echen de trabajo. Pero ese comportamiento está motivado a su vez por las emociones. De acuerdo a cómo nosotros vayamos a nuestro trabajo, a nuestro lugar de desempeño, vamos a tener un comportamiento distinto de acuerdo a cómo estemos ese día. Y esas emociones no dependen de las cosas que nos pasan diariamente. Es decir, nosotros no estamos mal porque nos dejó una pareja. No estamos mal porque perdimos un partido de fútbol o un partido de tenis. No estamos mal porque nos echaron. Estamos mal o estamos bien por la lotería, porque ganamos la lotería o porque hicimos buen trabajo. No es que estamos bien por eso que nos sucede en el momento, sino que estamos bien
por cómo pensamos que nos fue mal o que nos fue bien. Y eso, en el terreno de las neurociencias, se llama mente. Nuestros pensamientos y nuestras emociones van a generar comportamientos y esos comportamientos nos van a hacernos comportar, llegar a un lugar en la vida que quisimos, y a veces llegamos a un lugar en el cual no queríamos llegar, pero no importa, porque lo volvemos a repensar, va a cambiar nuestras emociones, y eso cambia nuestro comportamiento y la realización. Si nosotros pensamos y entramos en un círculo en el cual, digamos, ayer me fue mal en un trabajo, y no volvemos a intentar, y si dijéramos, hoy no fue mal, pero mañana me va a ir peor, y empiezo en ese rumeo, que se llama en psicoanálisis o en psicología, de me va a ir peor, mi emoción, cuando vaya al lugar, me voy a comportar distinto. Voy a tener otra actitud, voy a tener otra manera de enfrentarme a eso, y eso va a hacer que rinda mal mi performance. La gente ve lo de acá arriba, pero nosotros trabajamos en lo de acá abajo. Esto es, para simplificarlo, si nosotros pretendemos que el elefante vaya en una dirección, pero no trabajamos lo que quiere el elefante, nunca vamos a ir en la dirección correcta. Si no trabajamos aquí abajo, esta persona no va a ir en la dirección correcta. Esto es el iceberg visto de otra manera. Sabemos entonces que en la cavidad craneal existe el cerebro con sus neuronas y conexiones, y que ese cerebro, lo que se dijo siempre, va a trabajar en la mente. Produce pensamientos. Esos pensamientos producen emociones. Las emociones nos hacen decidir. Pero una cosa interesante, que lo decían 5.000 años atrás los budistas, es que el cerebro, manejar la mente y los pensamientos, puede cambiar la estructura del cerebro. Vamos a hacer un experimento. Pero esto, que lo decían los budistas hace 5.000 años atrás, hace 40 o 50 años, gracias a la tecnología, lo pudimos demostrar. Sabemos que la mente, un prototipo sería la meditación, yoga, una terapia cognitiva, el hablar con un sacerdote, el tener un amigo, cambiar la forma de pensar, cambiar esos pensamientos, cómo fluyen en nuestro cerebro, cambian la estructura del cerebro. Y hay dos cuestiones a tener en cuenta. Para cambiar la estructura del cerebro y cambiar nuestro hábito, que lo hacemos todos los días durante nuestra vida, el 95% de nuestros hábitos automáticos, para cambiarlo, tenemos que tener la actitud de creer. Si nosotros creemos que podemos cambiar, ya el solo decirnos que vamos a cambiar, que vamos a tomar una decisión, ya enseguida las neuronas se comienzan a agrupar. Estamos viendo que cuando uno toma la decisión, por ejemplo, de aprender un idioma, de adulto empezar a dibujar, el solo hecho de pensarlo y de ponerlo a diseñarlo en su cerebro, en 40 minutos empieza a haber redes neuronales y neuronas que se van acercando al área visual o al área del habla, de acuerdo a lo que vamos a aprender, con solo la actitud de creer. Y la otra parte importante que modifica la estructura cerebral y el pensamiento son las experiencias. Experiencias buenas y experiencias malas van cambiando la estructura del cerebro y la manera de pensar. Fíjense qué es lo que está pasando ahora con el encierro, con el estrés, las cosas que se van a venir más adelante, cuando salgamos de la cuarentena y aparezcan las cosas estas crónicas. Quiere decir que esto está totalmente demostrado. Para esto, el doctor Álvaro Pascual León, que trabaja en la Universidad de Boston y en Valencia, ha hecho un experimento muy interesante para demostrar cómo podemos modificar la estructura cerebral, con solamente pensar. Él tomó voluntarios, tomó la mitad de sus alumnos voluntarios, les hizo una tomografía de base y vio el área de la música, el área cortical. Le hizo un escáner basal, cómo estaban en ese momento.
A partir de que les hizo la tomografía, a una mitad del aula, la mitad, los hizo ir una semana seguida, 2 horas por día, con un profesor de piano, el piano, a tocar el piano. La otra mitad hizo lo mismo, 2 horas por día, durante una semana, pero estaba el mismo profesor, pero no había piano. Quiere decir que los alumnos de esta parte tenían el piano y tocaban las teclas, y los alumnos de este lado no imaginaban tocar las teclas. ¿Qué demostró? Que los que hacían la práctica del piano modificaban y crecían la corteza motora en el área de la música y de los dedos, cómo crecía el área neuronal, el cordón neuronal, por tocar el piano. Pero lo que también descubrió es que los que hacían el ejercicio mental sin el piano también modificaban la estructura cerebral. Quiere decir que ahí se demuestra cómo el poder de la mente modifica la estructura del cerebro. Si modificamos la estructura del cerebro, modificamos el nivel de pensamiento. Modificando el nivel de pensamiento, cambian las emociones. Al cambiar las emociones, cambian los comportamientos. Y al cambiar el comportamiento, cambia nuestra performance en la vida. Sabemos, entonces, que las decisiones parecen conscientes, parecen voluntarias, parecen racionales, pero nunca son racionales. Solo un 10% de las cosas que decidimos son racionales. Y generalmente son inconscientes porque trabaja el sistema límbico en la toma de decisión. Justamente entonces eso es lo que tenemos que reforzar cuando intentamos educar a una persona ya en el ambiente educativo. Recurrir a las emociones, recurrir a ese sistema emocional porque es el que nos va a dar la respuesta. Hay a veces, hasta algunos dicen, si yo en esta diapositiva les daría a elegir entre esta hamburguesa y esta hamburguesa, casi intuitivamente antes de que aparezca la emoción, antes de que aparezca el razonamiento, ustedes elegirían la hamburguesa más grande, porque así trabajamos, porque no pensamos, esto nos va a hacer mal, esto nos va a hacer bien, directamente elegimos esto. O sea, que antes de tomar la decisión, prácticamente hay una respuesta anticipada a la conducta. Y esto es lo que estamos haciendo ahora en los laboratorios de neurociencias. Hay 2 ejes fundamentales para tomar una decisión. Uno motivado por los deseos. Y los deseos cambian de acuerdo al género, hombre o mujer, y a la edad. Los deseos van haciendo que tomemos decisiones. Y muchas veces tomamos decisiones por los miedos. Vaya en este tema, en estos días, y no estamos tomando decisiones por los miedos. ¿Por qué? Porque el cerebro no quiere que ustedes sobrevivan. Sabemos que trabajamos, el 100% del cerebro trabaja, es un mito que usamos solo una parte del cerebro. Todo el cerebro trabaja, el 100% del cerebro trabaja. Lo que sí es cierto es que no trabaja todo al mismo tiempo, trabaja solo un 2% del cerebro, que es mucho. En esa cantidad de neuronas es mucho. ¿Qué significa? Que si yo tengo 100 neuronas, van a trabajar 2. Si yo en este momento solamente estoy hablando, estoy a full con estas 2, con el área del habla, con este 2%. Si yo ahora quiero hacer algo motor, como agarrar el puntero, tengo que apagar una neurona porque voy a agarrar el puntero y hago otro acto. Ese 2% es el que nos rige toda nuestra vida. Y muchas veces trabajamos solo con ese 2% durante toda nuestra vida. Por eso que hay que ver qué podemos cambiar, si queremos cambiar, sabemos que es difícil, pero que se puede. Esta teoría del 2% nos explica el por qué. Si nosotros tomamos como ejemplo un día normal, vamos a salir a trabajar, ponemos nuestro cerebro a decir, bueno, voy al trabajo, voy a hacer tal cosa, voy a emplear mi tiempo en tal cosa. Prendo el 2% del área emocional. Resulta que voy a la parada del colectivo o del ómnibus y el ómnibus no me para. Salgo de lo que estoy pensando racionalmente
Y ya, por lo menos en Argentina, tenemos un poquito de bronca. Empezamos a pensar, salimos del eje de lo que estábamos pensando, de ir al trabajo, y tenemos bronca. ¿Por qué? Porque se nos encendió el sistema límbico. Apagamos el 1% de neuronas de acá y se nos prende el 1% de acá. Sin embargo, entonces ya estamos con bronca, con el sistema límbico activado. Vamos a nuestro trabajo y efectivamente vamos pensando, no me van a creer, me van a decir que me levanté tarde y por eso llegué tarde, y voy a tener a todos mis compañeros mirándome mal, mirándome a mi jefe, como queriéndome echar, como queriéndome comer, y esa bronca se transforma en ira. Se encienden más neuronas del sistema límbico, se transforma en ira y se apaga lo frontal, lo racional. Termina el día y ya vuelvo a mi casa, todo me fue mal ese día, había despertado bien, vuelvo a mi casa cargado con todo eso y lo mínimo que puede pasar, que haya una media tirada, que haya un papel, que haya un desorden mínimo X, esa ira se transforma en furia. Por eso decimos que se encendió todo el sistema límbico y nada es racional. Por eso se dice en la jerga, y ustedes lo saben, que nunca hay que tomar decisiones cuando estamos mal, cuando estamos con bronca, cuando estamos con ira. Y esto es lo que tenemos que enseñar también, la gestión emocional, de cómo presentar los problemas a los chicos. Sabemos que la responsabilidad primaria es de los padres, pero después tiene que ver la educación, porque la educación cumple un rol importante. Todo esto que hablamos lo medimos con electroencefalografía, electroencefalografía computada, tenemos respuestas galvánicas de la piel para ver cómo sudora la piel de acuerdo a distintos estímulos, combinamos la respuesta galvánica con la parte cardiovascular, hacemos tomografía, hacemos resonancia magnética, hacemos electroresonancia magnética para ver imágenes del cerebro en vivo, y vamos teniendo imágenes de qué está pasando en el cerebro en vivo cuando estamos poniendo a trabajar la imaginación. También podemos hacer experimentos telepáticos. Esta es una persona que ve un punto en una parte de Estados Unidos, en la costa este, y es visto porque esta persona ve un punto en la computadora, lo transmite por Wi-Fi a este aparato y esta persona lo ve en un antifaz, ese punto. La transmisión telepática de costa a costa. Vemos cómo un monje budista puede ir aplacando, ya no hay duda que la meditación relaja las ondas cerebrales, la meditación, el yoga, contemplar el sol, salir a caminar, charlar con un amigo, charlar con un sacerdote, lo que quieran, disminuye la actividad cerebral. Estudiamos simultáneamente qué pasa en el cerebro cuando hay una partida de ajedrez, donde hay áreas de creatividad, áreas que se van encendiendo y apagando de acuerdo a las jugadas. Para eso usamos varios aparatos, uno es el eye tracking, que es una especie de gafa, que tiene un emisor de Wi-Fi, donde vemos para dónde dirige la mirada las personas y si hay dilatación o contracción de la pupila. Eso habla de la estimulación o la relajación de la persona. Y esto sirve, por ejemplo, mucho en neuromarketing, pero también sirve para trabajar con chicos autistas, para ver dónde dirigen la mirada y si le prestan atención. También tenemos el Face Reader o Face Coding, que es un software que interpreta las expresiones faciales. Quiere decir que las neurociencias se apoyan en otras disciplinas, como la genética, la antropología, la psicología, la farmacología, la matemática, la anatomía, tratando de llegar a ver y a entender cómo está funcionando ese cerebro en vivo, con la persona ahí en vivo. Y así se originan múltiples trabajos que van dirigidos a lo que es la cognición, hacia niños con trastornos de la esfera autista, al neuromarketing, a neuroeconomía, a neuroevasión, depende a neuroeducación, que está de moda en el mundo. Hay currículas en el mundo donde ya incorporaron el punto de neuroeducación en las escuelas para abandonar este modelo prusiano de 400 años atrás, de 200, perdón, para ingresar a la industria 4.0, que es lo que van a hablar seguramente mis compañeros. Quiere decir que cuando uno toma una decisión sin acción, es solo un juego mental. Nos quedamos rumiando en eso y nunca vamos a llegar a nada. Por eso
El problema, el desafío de los padres y de la educación es a trabajar sobre la mente, sobre emociones, sobre cómo pensar, cómo salir de problemas. El mundo va a ser un mundo que va a buscar progresos en el área creativa. Estamos educando chicos con cosas viejas, estamos queriendo aumentar su índice intelectual cognitivo, pero no estamos trabajando sobre el índice o el coeficiente emocional, que es donde se debería trabajar fuertemente para trabajar las emociones, la gestión emocional, para pensar, para tener un pensamiento crítico, para neurooratoria, para cómo presentarse en el público, cómo relacionarse con la gente, cómo trabajar en grupo. Eso es lo que tendríamos que incentivar. Por eso el problema es mental y el desafío es espiritual, de cada uno y a nivel de la sociedad en general. Por eso, cuando uno no sabe qué ponerse, lo mejor es ponerse contento. Bueno, les dejo mi contacto y muchas gracias por la atención. Espero que les haya gustado. Y bueno, traté de comprimir todo en este espacio, di los puntos más importantes y bueno, estoy abierto a las preguntas que ustedes quieran desarrollar. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, yo me pongo contenta con con todo este hermoso proyecto que ha implementado y que ha desarrollado a lo largo de su carrera, doctor. De verdad que me contenta, me alegra tenerlo en nuestro congreso y de verdad que súper agradecida por cada uno de las palabras enriquecidas de valor y de mucho entusiasmo en este congreso. Sí. Doctor, tenemos muchísimas preguntas, Bueno, pero quiero nombrar a los países, de verdad que estoy muy agradecida por esta inmensa respuesta que hemos tenido el día de hoy. Está presente Venezuela, España, Brasil, Colombia, Argentina, Ecuador, Dominicana, Bolivia, México, Uruguay, Honduras y pare de contar. Creo que estamos todos unidos el día de hoy, la red de Latinoamérica. Muchísimas gracias a todos ustedes por conectarse y las hermosas palabras que le han dejado, doctor, es muy enriquecedor, de verdad que sí. Vamos a leer unas preguntas antes de pasar a la segunda ponente. Vamos a seleccionar las más significativas en este momento, ya que están los demás ponentes esperando. Y el doctor va a pasar, al finalizar estas dos preguntas, pasa al chat y con gusto le responde todas las interrogantes que tienen y que han dejado para él. ¿Okay? Vamos a leer las preguntas. Tenemos por acá. Tenemos a Milagros Justice de Venezuela. ¿Se puede determinar que únicamente los efectos de situaciones exteriores pueden cambiar las emociones y pensamientos, doctor? Sí, porque cuando de chicos les enseñamos cosas a nuestros hijos de no pongan los dedos en el enchufe y los chicos lo ponen igual, porque sabemos que hay chicos que lo hacen y reciben una descarga eléctrica, eso es suficiente para que quede grabado en el cerebro límbico de ese chico y nunca más va a poner los cables. Es más, hay estudios en los cuales los profesores, si llevan una lámina de una flor al aula y llevan la lámina, solamente la lámina y explican las partes de una flor, los chicos lo retienen, pero si el mismo profesor lleva esa flor que va a explicar y hace que los chicos la toquen, que la acaricien, que le sientan el olor, esos chicos nunca se van a olvidar de esa flor. Probablemente se olviden de la lámina, pero no se van a olvidar de las cosas que tocaron, porque lo experimentaron ellos. Los chicos son curiosos, aprenden porque somos curiosos. Nosotros aprendemos porque somos curiosos. El hombre aprendió porque es curioso. Y porque es curioso muchas veces se equivocó y muchas veces la acertó. El tema está en que cuando no acierte, siga para adelante igual, siga probando igual. Por eso las experiencias desde el exterior, sí,
concluyentemente sirven para modificar la estructura cerebral. Y lo podemos medir, ¿eh? Excelente, No sé si doctor. contesté la pregunta. Sí, excelente, doctor. Por acá tenemos una segunda pregunta. Tony Crespo de España pregunta, ¿la virtualización a la que estamos sometidos, es decir, software, robots, algoritmos, inteligencia artificial, cómo incidirán en la evolución del cerebro al no poder diferenciar qué es real y cuál no es? Sí, ese es justamente el trabajo que es lo que nos espera para enseñarles. Es verdad que el cerebro no distingue real de imaginario. Por eso nosotros nos ponemos a llorar frente a una película de Netflix, o los que tenemos miedo porque hay arañas en la película y pensamos que están arañas abajo de la cama. Nuestro cerebro no distingue real e imaginario. Y esa es la función que habría que entrenar. En realidad muchos profesores lo vienen entrenando, hasta dónde sirve la robótica, hasta dónde sirve los modelos de enseñanza de tipo virtual, si el profesor no se adecua a eso. Hoy día el profesor debería manejar para dar una mejor exponencia en su charla, las mismas cosas que manejan los chicos, porque existe en neurociencias, en neurobiología, lo que se llaman marcos mentales. El marco mental de un chico que todo el día está con su tablet, con su teléfono, que ya desde niño incorporan la tecnología, cuando vienen al aula y el profesor está con un pizarrón y una tiza, los chicos enseguida se van, no pueden prestar la atención, porque su marco mental es distinto al del profesor. El profesor debería adecuarse a ciertos sistemas. Hay muchos programas interactivos que manejan los profesores y trabajan en conjunto con los alumnos. Y sobre todo focalizar, no tanto en la parte de información, ya no interesa saber cuándo fueron las revoluciones francesas, cuándo cosas cognitivas, sino que interesa focalizar, inclusive desde el punto de vista tecnológico, cómo es el manejo emocional, cómo es el manejo, la gestión emocional frente a un determinado problema. Y no hacer que compitan entre ellos, sino que se ayuden entre ellos. Es lo que está persiguiendo todo esto. Yo creo que como todo, como la dinamita, uno la puede usar para bien y otros la usan para mal. La tecnología bien usada está demostrado que tiene muy buen efecto en las generaciones que se vienen, y además el mundo evoluciona para ese lado. Entonces, si no preparamos a los chicos para el mundo que se viene, que es la cuarta revolución industrial, que es parte creativa, parte tecnológica, el desarrollo de todo eso, estamos mal. La verdad que estamos mal. Por eso que hay que incorporarla de una manera eficiente, para lo cual profesores se tienen que adecuar a este nuevo modelo que se viene. Gracias, doctor. Eso es correcto. Estamos en una nueva era. De verdad que súper agradecida por todas sus valiosas recomendaciones, respuestas. Y bueno, le invitamos a que nos siga acompañando a través del chat y responda todas aquellas inquietudes que le dejaron en el chat. Pero por cuestiones de tiempo no podemos responderlas todas. De verdad que mil disculpas a los participantes. Muchísimas gracias, doctor. Le dejo la pantalla para que se despiden. Bueno, muchas gracias a todos. Suerte para todos mis compañeros. Estoy muy agradecido de estar junto con ustedes y de participar con ustedes. Los voy a escuchar los 2 días con mucha atención. Muchas gracias por todo, ¿eh? Gracias. A usted, doctor. A usted.